Verónica caminaba hacia la ruina, a punto de perderlo todo, sin saber que su única salvación sería una mentira. Roberto, destrozado por la traición, creyó que el dinero podría comprarle venganza y recuperar a su ex. Jamás imaginó que al contratar a una desconocida para un juego de celos, estaría comprando su propia sentencia. Un contrato selló sus destinos, pero fue un beso inesperado lo que desató un infierno de pasión y consecuencias. Y ahora, ninguno de los dos puede escapar de la farsa que ellos mismos crearon. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. Roberto Alcántara estrelló el vaso de whisky contra la pared de su ático. El cristal estalló en 1000 pedazos, esparciéndose por el impecable suelo de mármol negro como una galaxia rota. El sonido, agudo y violento, no fue suficiente para acallar el eco de las palabras de Isabella en su cabeza. Se acabó, Roberto. He conocido a alguien. Alguien que no está tan consumido por su propio imperio. Alguien. Ese alguien era Ricardo Vargas, su más acérrimo rival en el mundo de los negocios, un buitre con sonrisa de galán que llevaba años intentando arrebatarle contratos y ahora, también, a la mujer que Roberto creía que era suya. La humillación era un veneno helado que le recorría las venas, más amargo que el licor más caro. Lo había dejado no por otro hombre, sino por el otro hombre, el único al que no podía soportar ver ganar. El teléfono sonó, estridente. Era Javier, su mejor amigo y director de operaciones de Alcántara Holdings. Roberto, tienes que calmarte. Destrozar tu apartamento de $20 millones no va a traerla de vuelta. La voz de Javier era la única que Roberto toleraba en momentos como este. ¿Calmarme? Ajá. Me dejó por ese payaso, Javier. Por Vargas. ¿Sabes lo que esto significa? Mañana seré el hazmerreír del círculo empresarial. El gran Roberto Alcántara, incapaz de retener a su propia mujer. Mi reputación, mis negocios, todo se basa en una imagen de poder, de control. Y ella me la acaba de arrancar. Roberto caminaba de un lado a otro como una fiera enjaulada, sus manos abriéndose y cerrándose en puños. La vista panorámica de la ciudad iluminada por la noche, que normalmente le daba una sensación de dominio, ahora parecía burlarse de él. Javier suspiró al otro lado de la línea. Lo sé, Rob. Lo sé. Pero esto es personal, no dejes que afecte a lo profesional. Pero para Roberto, todo era lo mismo. Su vida era su imperio. No. No lo entiendes. Esto no ha terminado. Isabella cometió un error. Le gusta el poder, la atención. Está deslumbrada por la novedad, pero volverá. Solo necesito recordarle lo que está perdiendo. Necesito hacer que se arrepienta. Que me suplique. Hubo un silencio. Javier conocía ese tono en la voz de su amigo. Era el tono que usaba justo antes de cerrar un trato imposible, el que precedía a una jugada maestra o a una catástrofe monumental. ¿Qué estás pensando, Roberto? No hagas una locura. Roberto se detuvo frente a los restos del vaso. Vio su reflejo distorsionado en un fragmento de cristal. La locura ya estaba hecha, ahora solo quedaba la respuesta. Voy a darle el espectáculo de su vida. Voy a encontrar a la mujer más espectacular, la voy a poner a mi lado y voy a hacer que Isabella se muera de celos. Verá lo rápido que la he superado, lo feliz que soy. Y cuando vuelva arrastrándose, entonces, y solo entonces, decidiré si la quiero de vuelta. Javier soltó una carcajada nerviosa. ¿Estás loco? ¿Vas a contratar a una actriz? ¿De dónde sacarás a una mujer así, que sea creíble y que acepte un trato tan demencial? Roberto esbozó una sonrisa fría, la primera en horas. El dinero puede comprar cualquier cosa, Javier. Y yo tengo mucho dinero. Encuéntramela. Quiero candidatas en mi despacho pasado mañana. Que sea inteligente, elegante y, sobre todo, que necesite el dinero tanto como yo necesito esta venganza.
Colgó antes de que Javier pudiera protestar, su mente ya trabajando, diseñando el plan con la misma precisión con la que diseñaba una estrategia de adquisición hostil. Esto no era por amor, se dijo a sí mismo. Era una guerra, e iba a ganarla. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en un pequeño apartamento sobre una panadería cuyo aroma a pan recién hecho ya no podía ocultar el hedor de la desesperación, Verónica Flores miraba una pila de facturas sobre la mesa de la cocina. Eran rojas, amenazantes. La notificación de desahucio era la más grande, la más fea de todas. Su hermana menor, Clara, dormía en el sofá, acurrucada bajo una manta raída, con una tos seca que interrumpía su sueño. El tratamiento para su asma era caro, y los medicamentos se estaban acabando. Su padre, un hombre que había trabajado con sus manos toda su vida, estaba postrado en cama en un hospital público desde el accidente en la construcción, y las deudas médicas eran una montaña que crecía cada día. Verónica era licenciada en Historia del Arte, hablaba 3 idiomas y tenía una mente tan aguda como una navaja, pero en una ciudad donde las conexiones valían más que los títulos, servía cafés en un bar de moda, soportando propinas miserables y manos indiscretas de clientes borrachos. El sueldo apenas cubría la comida. Cada noche era la misma letanía de números y miedos. ¿Vender el último collar de su madre? No alcanzaría. ¿Pedir otro préstamo? Ya le habían cerrado todas las puertas. Sentía el peso del mundo sobre sus hombros, tan frágiles y a la vez tan tercamente erguidos. Esa noche, la llamada de una antigua compañera de la universidad, ahora trabajando en una agencia de talentos un tanto dudosa, pareció una broma de mal gusto. Vero, tengo algo. Es poco convencional, pero la paga es astronómica. Un cliente muy importante busca una acompañante. No es lo que piensas, es para eventos, todo público. Necesita a alguien con clase, que sepa conversar. Es un contrato a corto plazo. Verónica sintió una oleada de repulsión. ¿Una acompañante? ¿Me estás hablando en serio, Laura? ¿Crees que soy una de esas mujeres? Laura bajó la voz. No, no es así. Es más como actuar. Fingir ser su pareja. No hay nada más en el contrato, lo juro. Mira, el tipo es un multimillonario, está despechado y quiere darle celos a su ex. Está dispuesto a pagar una cantidad con 6 ceros por 3 meses de tu tiempo. Piénsalo, Verónica. Con ese dinero podrías solucionar todos tus problemas y los de tu familia para siempre. 6 ceros. La cifra flotó en el aire, surrealista, tentadora. 6 ceros contra su orgullo, contra su dignidad. Miró a su hermana toser de nuevo y el rostro cansado de su padre en su mente. ¿Qué valía su orgullo cuando su familia se estaba hundiendo? Envíame la dirección de la entrevista, dijo con una voz que no reconoció como la suya, una voz resignada y dura como el acero. Iré. 2 días después, Verónica se encontraba frente al imponente rascacielos de Alcántara Holdings, sintiéndose tan pequeña e insignificante como una hormiga a punto de ser pisada. El vestíbulo era una catedral de mármol y cristal, y la recepcionista la miró por encima de sus gafas de diseño con apenas disimulado desdén. Al llegar al último piso, una secretaria de aspecto robótico la condujo a un despacho más grande que todo su apartamento. Y allí estaba él. Roberto Alcántara. Lo reconoció de las revistas de negocios. De pie, de espaldas a ella, mirando a través del ventanal que abarcaba toda la pared. Se giró lentamente, y sus ojos, de un azul tan frío como el hielo, la analizaron de arriba a abajo, sin una pizca de calidez. Señorita Flores. Gracias por venir. Su voz era profunda, autoritaria. No le ofreció asiento. El poder emanaba de él como un campo de fuerza. Supongo que mi asistente le ha explicado la naturaleza inusual de esta propuesta. Verónica apretó las manos en puños dentro de los bolsillos de su modesto abrigo. Dijo que buscaba a alguien para actuar. Para interpretar un papel. Roberto sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Un papel, sí. El papel de la mujer perdidamente enamorada de mí. Tendrá que acompañarme a cenas,
galas, viajes de fin de semana. Tendrá que sonreírme como si fuera el centro de su universo, reírse de mis chistes aunque no tengan gracia y tocarme el brazo de vez en cuando, con familiaridad. En público, claro. En privado, apenas nos dirigiremos la palabra. Su vida, durante los próximos 3 meses, me pertenecerá. La arrogancia del hombre era asfixiante. Verónica sintió la ira bullir en su interior, pero la imagen de las facturas rojas la ancló al suelo. Y por este servicio, ¿cuál es la compensación? Roberto se acercó a su escritorio, tomó una carpeta y se la deslizó por la superficie de caoba pulida. Lea el contrato. La cifra está en la primera página. Además, se cubrirán todos los gastos, vestuario, alojamiento si es necesario, todo. Es generoso. Muy generoso. Verónica abrió la carpeta. El número la golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Era incluso más de lo que Laura le había dicho. Era la libertad. La salvación. Levantó la vista, encontrándose con la suya. Hay cláusulas, supongo. Él asintió. Por supuesto. Confidencialidad absoluta. Si una sola palabra de este acuerdo sale de esta habitación, mis abogados la destruirán. Y lo más importante, una cláusula de no vinculación emocional. Esto es un negocio, señorita Flores. Sentimientos no están incluidos en el pago. ¿Cree que puede manejarlo? Por un instante, quiso escupirle en la cara, darle la vuelta y marcharse. Pero entonces pensó en Clara, en su padre. Su orgullo no pagaría las medicinas ni la hipoteca. Enderezó la espalda, su mirada desafiante encontrando la suya. Puedo manejarlo. Pero yo también tengo mis condiciones. Roberto enarcó una ceja, sorprendido y, quizás, un poco divertido. Nadie le ponía condiciones. La escucho. Primero, nada de contacto físico más allá de lo estrictamente necesario para la farsa en público. Un beso en la mejilla, una mano en la espalda, nada más. Segundo, horarios definidos. Mi tiempo fuera de sus eventos es mío. Tercero, y más importante, quiero una cláusula de seguridad. Si en algún momento me siento incómoda o en peligro, el contrato se anula y recibo un pago prorrateado por el tiempo servido. Era una jugada audaz, pero no iba a ser una simple marioneta. Si iba a vender su tiempo, lo haría bajo sus términos. Roberto la estudió durante un largo momento, su expresión indescifrable. Luego, para sorpresa de Verónica, una genuina chispa de interés brilló en sus ojos. Inteligente. Me gusta. De acuerdo, señorita Flores. Pídale a mi secretaria que añada sus cláusulas. Bienvenido al espectáculo. Le tendió la mano. Verónica dudó un segundo antes de tomarla. Su piel era cálida, su agarre firme. Una extraña corriente eléctrica le recorrió el brazo. Fue breve, profesional, pero dejó una marca invisible. Había firmado un pacto con el diablo. Y mientras él sonreía con la confianza del hombre que siempre consigue lo que quiere, Verónica se preguntó si el precio de la salvación de su familia no sería su propia alma. El primer paso del plan de Roberto fue transformar a Verónica. Su guardarropa es inadecuado, decretó al día siguiente, mirándola de arriba abajo con una expresión que mezclaba aburrimiento y crítica. La llevó a la zona más exclusiva de la ciudad, a boutiques donde una sola etiqueta de precio podría haber pagado el alquiler de Verónica durante un año. Ella se sentía como un pez fuera del agua, cohibida bajo las miradas de las vendedoras perfectamente maquilladas. Ese vestido no, dijo Roberto con un gesto de desdén mientras Verónica salía de un probador con un discreto vestido azul marino. Parece una cortina de abuela. Verónica apretó los dientes. Disculpe, pero prefiero no parecer una mujer que cobra por horas. Él la ignoró, sacando de una percha un vestido rojo, de seda, con una espalda descubierta y un corte que se ceñía al cuerpo como una segunda piel. Pruébese este. Jamás. Es demasiado, todo, protestó ella. Roberto se cruzó de brazos. El contrato estipula que yo elijo el vestuario. O se lo pone, o puede volver a su encantador café.
La decisión es suya. Derrotada y furiosa, Verónica volvió al probador. La seda se deslizó sobre su piel, fría y lujosa. Cuando se miró en el espejo, apenas se reconoció. El vestido acentuaba sus curvas de una manera que nunca se había atrevido, el color encendía el brillo de su cabello oscuro y sus ojos castaños. Era audaz, era sensual, era todo lo que ella no creía ser. Salió en silencio. Roberto estaba de espaldas, hablando por teléfono. Al girarse y verla, se quedó mudo a mitad de una frase. Sus ojos se abrieron ligeramente y recorrieron su figura de arriba a abajo, deteniéndose en la curva de su espalda. Por un instante, su máscara de arrogancia se resquebrajó, revelando una genuina sorpresa, una admiración casi palpable. Carraspeó, recuperando la compostura. Bien. Supongo que servirá. Pero sus ojos decían mucho más. Decían que ella era hermosa, y por primera vez desde que se conocieron, Verónica sintió una punzada de algo que no era ira ni resentimiento. Era una extraña y peligrosa vibración. Nos lo llevamos, le dijo Roberto a la vendedora, sin apartar la vista de ella. Y todo lo demás que le guste a la señorita. De repente, le había dado poder, y Verónica, sintiendo una oleada de rebeldía, comenzó a elegir zapatos, bolsos y joyas con un abandono imprudente, acumulando una factura astronómica mientras Roberto la observaba con una sonrisa torcida, como si disfrutara del desafío. La primera prueba de fuego fue una cena de caridad en un hotel de lujo. Verónica se sentía un manojo de nervios, con el corazón martillándole contra las costillas dentro de un elegante vestido negro que Roberto había aprobado. Él apareció en su puerta para recogerla y se quedó inmóvil por un segundo, su mirada intensa mientras la observaba. Recuerde las reglas, dijo él en el coche, su voz un susurro grave. Ríase, sonría, míreme como si no pudiera imaginar un lugar mejor en el mundo. Estarán todos allí. Incluida Isabella. El nombre de la mujer flotó entre ellos, recordándoles a ambos la crudeza de su acuerdo. Al entrar en el salón, todas las miradas se volvieron hacia ellos. Verónica sintió el calor de cientos de ojos sobre su piel. Roberto, en cambio, parecía crecerse con la atención. Le pasó un brazo por la cintura, un gesto posesivo y ensayado que, sin embargo, envió un escalofrío por la espalda de Verónica. Relájate, le susurró al oído, su aliento cálido rozándole la piel. Estás conmigo. Nadie se atreverá a decir nada. Y entonces la vio. Isabella. Era exactamente como la describían las revistas de sociedad, rubia, escultural, con una sonrisa radiante y un aura de confianza que llenaba la habitación. Estaba del brazo de Ricardo Vargas, un hombre apuesto con una sonrisa de tiburón. Los ojos de Isabella se encontraron con los de Roberto, y su sonrisa flaqueó por un instante. La sorpresa, la confusión y algo más, algo parecido a una punzada de dolor, cruzaron su rostro antes de que pudiera ocultarlo. El plan estaba funcionando. Roberto apretó la cintura de Verónica con más fuerza, una sonrisa triunfante curvando sus labios. Buenas noches, Isabella. Ricardo, dijo Roberto con una cordialidad gélida cuando se cruzaron. Les presento a Verónica. Isabella miró a Verónica de arriba abajo, su mirada crítica y envidiosa. Un placer, dijo con una dulzura falsa. No sabía que estabas viendo a alguien, Roberto. Ha sido rápido. Roberto se rió, un sonido que no llegó a sus ojos. Cuando algo es correcto, no hay por qué esperar. Se inclinó y, para total sorpresa de Verónica, le dio un suave beso en los labios. Fue un roce breve, calculado para la audiencia, pero fue como si un rayo la hubiera golpeado. Sus labios eran suaves y cálidos, y por un milisegundo, Verónica olvidó dónde estaba, quién era, y que todo aquello era una mentira. Se separó, su rostro impasible, pero Verónica pudo sentir el temblor casi imperceptible en su mano. Estaba tan afectado como ella. El resto de la noche fue un borrón. Verónica desempeñó su papel a la perfección. Se rió en los momentos adecuados, le susurró cosas al oído a Roberto, le acarició la mano sobre la mesa. Pero por dentro, su mente era un torbellino. El recuerdo de aquel beso la quemaba.
Notó la mirada de Isabella sobre ellos toda la noche, una mirada que se volvía cada vez más oscura, más intensa. Cuando por fin se fueron, el silencio en el coche era pesado, cargado de electricidad. Al llegar al ático de Roberto, él le sirvió una copa de vino. ¿Y bien?, preguntó ella, necesitando romper la tensión. Ha salido bien, admitió él, sin mirarla, concentrado en el líquido rojizo de su copa. La has dejado pensando. Eso es exactamente lo que quería. Verónica tomó un sorbo de vino, sintiendo el calor extenderse por su pecho. Ese beso no estaba en el contrato. Roberto finalmente levantó la vista, sus ojos azules fijos en los de ella. Fue una improvisación necesaria. Tenía que ser convincente. Se acercó a ella, despacio, deteniéndose a apenas unos centímetros. El aire entre ellos crepitó. Verónica podía oler su colonia, una mezcla de sándalo y algo más, algo puramente masculino y embriagador. Eres una excelente actriz, Verónica, dijo él, su voz apenas un murmullo. ¿O quizás no estabas actuando del todo? Ella levantó la barbilla, negándose a dejarse intimidar. Usted me paga para ser convincente, señor Alcántara. Y soy muy profesional. ¿O acaso el gran Roberto se creyó su propia mentira por un segundo? Una sonrisa lenta y peligrosa se dibujó en los labios de él. Se inclinó aún más, su rostro tan cerca que sus alientos se mezclaron. ¿Y si te dijera que sí, qué harías, Verónica? ¿Me cobrarías extra por las horas de fantasía? Su corazón se desbocó, una mezcla de miedo y una excitación que la avergonzaba. Sabía que estaba jugando con fuego, pero no pudo evitarlo. Depende de la fantasía, señor Alcántara. Algunas tienen un precio que ni toda su fortuna podría pagar. Se miraron fijamente durante un largo momento, un duelo de voluntades en el que ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder. La farsa se estaba volviendo peligrosamente real. En los días siguientes, su actuación se intensificó. Asistieron a inauguraciones de galerías, cenas de negocios y un viaje de fin de semana a una finca campestre propiedad de uno de los socios de Roberto. Cada aparición pública era un éxito rotundo. Los rumores sobre la nueva y misteriosa mujer en la vida de Roberto Alcántara se extendieron como la pólvora, llegando inevitablemente a oídos de Isabella. Verónica se sentía cada vez más cómoda en su papel, o quizás, peligrosamente, el papel se estaba apoderando de ella. Descubrió que debajo de la coraza de arrogancia de Roberto había un hombre con un ingenio agudo y una pasión feroz por su trabajo. En momentos de soledad, entre evento y evento, comenzaron a hablar. Primero sobre temas superficiales, arte, libros, viajes. Luego, poco a poco, las conversaciones se hicieron más profundas. Una noche, mientras volvían de una ópera, ella le preguntó por qué estaba tan obsesionado con Isabella. Roberto, por primera vez, pareció vulnerable. No es por ella, no realmente, confesó, su mirada perdida en las luces de la ciudad que pasaban a toda velocidad. Es por Vargas. Crecimos juntos. Nuestros padres eran socios, luego rivales. Siempre ha habido una competencia entre nosotros. Por las notas, por los deportes, por los negocios, y ahora, por ella. Perderla contra él, se sintió como la derrota definitiva. Verónica sintió una inesperada punzada de compasión. Así que no se trata de amor, sino de orgullo. Roberto asintió, sombrío. El orgullo es lo único que un hombre como yo no puede permitirse perder. Esa confesión cambió algo entre ellos. Verónica empezó a ver al hombre detrás del monstruo, la herida detrás de la arrogancia. Y Roberto, a su vez, se encontraba buscando sus opiniones, escuchando sus historias sobre su familia y sus sueños de abrir una pequeña galería de arte. Se estaba acostumbrando a su presencia, a su risa, a la forma en que sus ojos brillaban cuando hablaba de algo que le apasionaba. Sin embargo, este nuevo entendimiento no hacía más que complicar las cosas. La tensión física entre ellos era una bestia viva, siempre al acecho bajo la superficie. Un roce de manos al pasarse una copa, un momento en el que sus cuerpos se encontraban demasiado cerca en un ascensor abarrotado, cada pequeño contacto era una descarga eléctrica.
Roberto se descubría a sí mismo observándola cuando ella no se daba cuenta, admirando la curva de su cuello o la forma en que se mordía el labio cuando estaba concentrada. Sentía unos celos irracionales y primitivos cuando otro hombre la miraba con demasiado interés en las fiestas, y tenía que recordarse a sí mismo que ella no era suya, que todo era un montaje. La situación se complicó aún más con la introducción de una nueva amenaza, no para su vida personal, sino para su imperio. Ricardo Vargas lanzó una OPA hostil para hacerse con una de las filiales más rentables de Alcántara Holdings. La noticia cayó como una bomba. Roberto se sumergió en el trabajo, sus días eran una sucesión de reuniones tensas y llamadas furiosas. Estaba más irritable y distante que nunca. Una noche, Verónica lo encontró en su despacho a las 3 de la mañana, rodeado de informes y con aspecto de no haber dormido en días. Le llevó una taza de café, en silencio. Él levantó la vista, sorprendido. No tienes que hacer esto. No es parte de tu trabajo. No puedo dormir con todo el ruido que haces pensando, replicó ella con una media sonrisa. Se sentó en la silla frente a su escritorio. ¿Tan mal está? Él pasó una mano por su cabello, un gesto de puro agotamiento. Vargas es un tiburón. Ha encontrado una debilidad y está atacando con todo. Si pierdo esta filial, afectará a toda la empresa. Podría ser el principio del fin. Verónica lo miró, y por primera vez vio miedo en sus ojos. Un miedo que no tenía nada que ver con Isabella. Tú eres más inteligente que él, dijo ella con una convicción que lo sorprendió. Siempre has dicho que es un competidor, no un estratega. Debe haber algo que no estás viendo. Sus palabras, sencillas y directas, parecieron atravesar la niebla de su pánico. Él la miró, realmente la miró. ¿Qué sabes tú de negocios? Sé de gente. Y sé de arte. Y en ambos campos, a veces la mejor estrategia es mirar el cuadro desde un ángulo diferente, no centrarse en el detalle que te obsesiona, sino en el espacio vacío que lo rodea. Durante las siguientes horas, hablaron. Verónica, con su mente analítica y su perspectiva externa, le hizo preguntas que nadie se había atrevido a hacer. Cuestionó sus suposiciones, le obligó a reexaminar su estrategia. Roberto se encontró explicándole los intrincados detalles de la finanza corporativa, y ella lo entendía, ofreciendo ideas sorprendentemente lúcidas. Al amanecer, agotados pero con una nueva energía, habían esbozado un contraataque, una estrategia audaz y arriesgada que podría salvar la empresa. Roberto la miraba con un respeto recién descubierto, con algo más. Gracias, Verónica, dijo, su voz ronca por el cansancio. Nadie ha hecho algo así por mí antes. En ese momento, en la quietud del despacho con los primeros rayos de sol filtrándose por la ventana, el contrato, Isabella y la venganza parecieron desvanecerse. Solo eran dos personas, un hombre y una mujer, unidos por una crisis inesperada. La vulnerabilidad de ese instante era más íntima que cualquier beso. El gran evento se acercaba, el baile anual de la Fundación Alcántara, la joya de la corona de la temporada social. Era el evento de Roberto, y sabía que Isabella y Ricardo estarían allí. Sería la confrontación definitiva. La noche de la gala, Verónica estaba deslumbrante. Llevaba un vestido de satén de color esmeralda que resaltaba su piel y sus ojos. Roberto, cuando la vio, se quedó sin aliento. Le tendió un estuche de terciopelo. Dentro, un collar de diamantes y esmeraldas brillaba con una luz fría. Es parte del disfraz, dijo él, casi como una disculpa. Para que sea creíble. Pero cuando se lo puso, sus dedos rozaron la piel de su nuca, y ambos se estremecieron. El gesto fue demasiado personal, demasiado íntimo. En el coche, de camino al evento, ninguno de los dos habló. La tensión era insoportable. No era solo por la inminente confrontación con Isabella y Vargas, sino por todo lo no dicho que vibraba entre ellos. Al entrar en el salón de baile, todas las conversaciones cesaron. Eran la pareja del momento, el centro de todas las miradas. Roberto la guió a la pista de baile para el vals de apertura. Puso una mano en su cintura y con la otra tomó su mano. Se movieron juntos con una fluidez que sorprendió a ambos,
como si hubieran bailado así toda la vida. Estás temblando, susurró él, su boca cerca de su oído. Tengo miedo, admitió ella en un murmullo. No de ellos. De esto. Él la acercó más, sus cuerpos presionados uno contra el otro. Yo también. La música los envolvía, el mundo a su alrededor se desdibujaba. En ese momento, no eran jefe y empleada, no eran parte de una farsa. Solo eran un hombre y una mujer, perdidos en los ojos del otro. Isabella los observaba desde el otro lado del salón, su rostro una máscara de furia y celos. Vio la forma en que Roberto miraba a Verónica, una ternura que nunca le había dedicado a ella. Vio la conexión, real e innegable. Su plan, el que había funcionado tan perfectamente, ahora le explotaba en la cara. Él ya no la quería de vuelta. Él quería a esa mujer. La música terminó, pero ellos permanecieron inmóviles, mirándose, por un segundo que se sintió como una eternidad. El hechizo se rompió cuando una figura se interpuso entre ellos. Era Ricardo Vargas, su sonrisa más depredadora que nunca. Ignoró por completo a Roberto. Sus ojos estaban fijos en Verónica, una extraña expresión de sorpresa y reconocimiento en ellos. Increíble, dijo Vargas, su voz resonando en el repentino silencio a su alrededor. Se acercó a Verónica, examinando su rostro como si estuviera viendo un fantasma. Roberto se tensó, su instinto protector surgiendo de la nada, colocando una mano posesiva en la espalda de Verónica. Pero Vargas no pareció notarlo. Verónica Flores, dijo, saboreando el nombre. No puedo creerlo. Después de tantos años. No has cambiado nada. La sangre abandonó el rostro de Verónica. Miró a Ricardo Vargas, no como el rival de su falso novio, sino como una reliquia de un pasado que creía enterrado para siempre. Roberto la miró, luego a Vargas, su mente luchando por conectar las piezas de un rompecabezas que no sabía que existía. El plan maestro, la venganza perfecta, acababa de chocar contra una variable que nunca podría haber previsto, un pasado compartido entre la mujer que había contratado para destruir a su rival y el propio rival. El salón entero parecía contener la respiración, esperando la siguiente pieza del drama. Verónica se quedó helada, atrapada entre el hombre cuyo corazón estaba empezando a conquistar por una mentira, y el hombre que conocía sus verdades más oscuras. El nombre de Verónica Flores, pronunciado por Ricardo Vargas en medio del salón de baile, fue como el chasquido de un látigo. El murmullo de la multitud se apagó, dejando un silencio denso y expectante. Roberto sintió que la mano de Verónica se convertía en un témpano de hielo dentro de la suya. Su rostro, normalmente lleno de vida y desafío, se había vaciado de todo color. La miró, buscando una respuesta, una negación, cualquier cosa, pero sus ojos estaban fijos en Vargas, atrapados en un horror que Roberto no podía comprender. ¿Se conocen?, preguntó Roberto, su voz era un gruñido bajo y posesivo, su mano en la espalda de Verónica apretando con una fuerza casi dolorosa, un ancla en un mar de confusión. Vargas sonrió, una sonrisa ancha y llena de dientes que no tenía nada de amigable. Era la sonrisa de un depredador que acababa de acorralar a su presa. Oh, conocernos es decir poco, ¿no es así, Verito? Solíamos ser vecinos. Nuestras familias eran muy cercanas. Hasta que la tuya tuvo esa racha de mala suerte. Una verdadera tragedia. Cada palabra estaba cargada de un veneno sutil, un significado oculto que solo Verónica parecía entender. La palabra Verito, un diminutivo íntimo y burlón, hizo que Roberto sintiera una oleada de celos tan violenta que le nubló la vista. Ese hombre, su enemigo, tenía un trozo del pasado de Verónica que él ni siquiera sabía que existía. Isabella se acercó, deslizándose junto a Ricardo, sus ojos brillando con malicia. Vaya, vaya, Roberto. ¡Qué mundo tan pequeño! Parece que tu nueva adquisición tiene una historia. Deberías tener más cuidado con quien recoges de la calle. El insulto fue tan directo, tan cruel, que rompió el trance de Verónica. Su cabeza se giró bruscamente hacia Isabella, el fuego volviendo a sus ojos. Y tú deberías tener más cuidado con el tipo de alimañas con las que te acuestas, replicó, su voz temblorosa pero firme.
La sonrisa de Isabella vaciló. Ricardo soltó una carcajada. La misma gatita con garras de siempre. Me encanta. La situación se estaba saliendo de control. Roberto, actuando por puro instinto, rodeó a Verónica con su brazo y la apartó de allí, abriéndose paso entre los curiosos. La fiesta se acabó para nosotros, dijo en voz alta, para que todos lo oyeran, su tono no admitía discusión. No miró a nadie más, solo se concentró en sacar a Verónica de ese nido de víboras. La arrastró por los pasillos de mármol, fuera del hotel y hacia el aire frío de la noche, donde su chofer esperaba con el coche en marcha. El viaje de vuelta al ático fue un tormento de silencio. Verónica miraba por la ventana, con el perfil de su rostro tenso y pálido a la luz de las farolas. Roberto la observaba, una tormenta de preguntas y sospechas rugiendo en su interior. Se sentía traicionado, aunque no supiera exactamente por qué. La intimidad forjada en las últimas semanas, las conversaciones nocturnas, la complicidad en la lucha contra Vargas, todo parecía ahora una mentira. ¿Era ella parte de un plan más grande? ¿Lo había estado utilizando desde el principio? En cuanto la puerta del ático se cerró tras ellos, la presa se rompió. ¿Qué demonios ha sido eso, Verónica?, explotó Roberto, su voz resonando en el vasto y silencioso salón. Explícamelo. ¿Qué relación tienes con ese desgraciado? Verónica se dio la vuelta, sus ojos llenos de una angustia que lo descolocó. No es lo que piensas, Roberto. Ah, no. ¿Y qué se supone que debo pensar? Mi mayor enemigo parece conocerte íntimamente. Te llama, Verito. ¿Y qué fue eso de la mala suerte de tu familia? Me has mentido. Desde el principio, me has estado ocultando cosas. Caminaba de un lado a otro, su furia era una fuerza tangible en la habitación. Todo este tiempo, mientras te abría las puertas de mi casa, de mi vida, ¿qué eras, un espía? ¿Una trampa que él me tendió? La acusación la golpeó como una bofetada. Las lágrimas que había estado conteniendo con tanta fuerza brotaron de sus ojos, calientes y furiosas. No te atrevas, gritó, su voz quebrada por el dolor. No tienes ni idea de lo que estás hablando. ¿Crees que yo querría tener algo que ver con ese monstruo? ¿Crees que disfrutaría viendo su cara de nuevo? Se acercó a él, golpeándole el pecho con los puños, golpes débiles e inútiles que él apenas sintió. Él y su padre, ellos lo destruyeron todo. Todo. Roberto la agarró por las muñecas, deteniendo sus golpes. Su furia se vio repentinamente sofocada por la crudeza de su dolor. La miró a los ojos, vio el sufrimiento genuino y la desesperación, y la duda comenzó a infiltrarse en su certeza. ¿Destruyeron qué? Verónica, habla conmigo. Necesito entender. Ella se soltó de su agarre, retrocediendo como un animal herido. Se abrazó a sí misma, temblando. Con la voz entrecortada, comenzó a relatar la historia, una historia que había mantenido enterrada bajo capas de vergüenza y dolor durante años. Mi padre tenía una pequeña empresa de construcción. Era su orgullo, su vida. Construyó nuestra casa con sus propias manos. Éramos felices, no éramos ricos como vosotros, pero no nos faltaba nada. El padre de Ricardo, el señor Vargas, era un magnate inmobiliario. Quería comprar el terreno donde estaba nuestro barrio para construir un complejo de lujo. Todos los vecinos se negaron a vender. Mi padre fue el que organizó la resistencia. Hizo una pausa, tragando saliva, como si las palabras le supieran a ceniza. Entonces empezaron a pasar cosas. Materiales que desaparecían de las obras de mi padre, inspectores que encontraban fallos inexistentes, clientes que cancelaban contratos en el último minuto. Estaban asfixiándolo, arruinándolo lentamente. Una noche, hubo un incendio en uno de sus almacenes. Se perdió todo el equipo. El seguro se negó a pagar, alegando que había sido un incendio provocado. Las lágrimas corrían libremente por su rostro. Roberto permanecía inmóvil, escuchando, el panorama de su propia rivalidad con Vargas de repente parecía trivial, infantil.
Mi padre pidió un préstamo a un usurero para intentar recuperarse, sin saber que ese hombre trabajaba para los Vargas. Las deudas se multiplicaron. Lo perdimos todo, la empresa, la casa, todo. Y un día, el día del accidente en la obra, donde supuestamente cayó de un andamio, yo siempre he creído que no fue un accidente. Lo dejaron lisiado, destrozado. Ricardo, que era un adolescente entonces, se burlaba de mí en el colegio. Disfrutaba de nuestra ruina. Era un recordatorio constante de su poder. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. Roberto finalmente entendió la profundidad de su desesperación, la razón por la que había aceptado su indignante propuesta sin dudar. No era solo por las deudas actuales, era por el peso de una injusticia que había destrozado a su familia. Su propia batalla contra Vargas era por dinero y orgullo. La de ella era por sangre, por supervivencia. Se acercó a ella lentamente. Su ira se había disipado, reemplazada por una abrumadora ola de empatía y una furia helada dirigida hacia Ricardo Vargas. Extendió la mano y le secó una lágrima de la mejilla con el pulgar. Su piel estaba fría. Verónica, ¿por qué no me lo dijiste? Ella lo miró, sus ojos marrones empañados. Porque era mi carga, no la tuya. Porque me avergonzaba. Eres Roberto Alcántara. Vives en un mundo de poder y éxito. Yo soy la chica cuya familia lo perdió todo a manos de tu rival. ¿Cómo podía decirte eso? No quería tu lástima. Solo quería tu dinero para poder salvar lo poco que me queda. Él negó con la cabeza, su mano todavía acariciando su rostro. No es lástima lo que siento, dijo, su voz era un susurro ronco, lleno de una emoción que ni él mismo podía nombrar. Era rabia, era protección, era una conexión inesperada y profunda. El enemigo de su enemigo no era solo su amigo, en ese momento, era mucho más. Era la mujer a la que estaba empezando a querer proteger por encima de todo. Ahora es nuestra carga, dijo finalmente. Vamos a destruir a Ricardo Vargas. Juntos. La promesa resonó en la habitación, sellando un nuevo pacto entre ellos, uno que iba mucho más allá de su contrato original. Ya no era una farsa para recuperar a una exnovia. Ahora era una guerra personal en dos frentes, unida por un dolor compartido. En los días siguientes, la dinámica entre ellos cambió por completo. La actuación en público continuó, pero ahora tenía un nuevo filo, una nueva autenticidad. Las sonrisas que compartían ya no eran ensayadas, nacían de una complicidad genuina. Los roces de sus manos tenían una carga eléctrica de promesa y alianza. Roberto sumergió a Verónica en los detalles de su batalla corporativa contra Vargas, tratándola no como una empleada, sino como una socia. Su mente aguda y su perspectiva única resultaron ser un activo invaluable. Una tarde, mientras revisaban unos documentos financieros, Verónica frunció el ceño. ¿Qué es esto? La empresa que Vargas está utilizando para lanzar la OPA. Edificaciones del Sol. Recuerdo ese nombre. Era una de las empresas fantasma que el padre de Ricardo usaba para lavar dinero. Roberto levantó la vista del informe, sus ojos se abrieron con sorpresa. ¿Estás segura? Absolutamente. Mi padre lo investigó en su momento. Era imposible de probar, pero él sabía que era de ellos. Se pusieron a investigar, tirando del hilo. Pasaron horas en el despacho, a veces hasta el amanecer, rodeados de papeles y tazas de café vacías. En esa proximidad forzada, la tensión entre ellos crecía, pero ya no era hostil. Era una conciencia constante del otro. El perfume de ella, el sonido de su respiración concentrada, la forma en que él se pasaba la mano por el pelo cuando estaba frustrado. Una noche, agotados, Verónica se quedó dormida en el sofá del despacho. Roberto la observó dormir por un momento. Con el rostro relajado y libre de la tensión habitual, parecía más joven, más vulnerable. Se dio cuenta de que se había vuelto adicto a su fuerza, a su resiliencia. La cubrió con una manta y se sentó en el suelo junto al sofá, trabajando en silencio para no despertarla, sintiéndose extrañamente contento con solo tenerla cerca. Mientras tanto, Isabella, consumida por los celos y la humillación de la gala, no se quedó de brazos cruzados.
Sentía que Roberto se le escapaba de las manos, y no por otra mujer de su círculo, sino por una completa desconocida. Decidió que si no podía tenerlo, al menos disfrutaría del espectáculo de su caída. Se reunió con Ricardo Vargas. Esa mujer, Verónica, ¿qué sabes de ella?, le preguntó Isabella, sus uñas rojas tamborileando sobre una copa de champán. Ricardo sonrió. Sé lo suficiente como para saber qué es la debilidad de Roberto. Y estoy a punto de explotarla. Le contó a Isabella una versión distorsionada de la historia, pintando al padre de Verónica como un empresario incompetente y a ella como una arribista desesperada. Si quieres hacerle daño a Roberto, solo tienes que exponerla. Demostrarle a todo el mundo que su gran amor no es más que una empleada pagada, una estafadora de poca monta. La humillación lo destruirá. Isabella saboreó la idea. Era perfecta. Contrató a un detective privado para que siguiera a Verónica, para que desenterrara cada pequeño secreto sucio de su vida. El detective no tardó en encontrar algo. Descubrió las visitas de Verónica al hospital público, las deudas de su padre, el inminente desahucio de su antiguo apartamento. Fotografió a su hermana Clara, pálida y frágil, saliendo de una farmacia con un inhalador. Era munición. Munición perfecta. Verónica, ajena a este nuevo peligro, estaba concentrada en ayudar a Roberto. Utilizó la primera parte del pago que él le había dado para saldar las deudas más urgentes de su familia. Llevó a su hermana a un especialista privado y consiguió para su padre una habitación en una clínica de rehabilitación mejor. El alivio en los rostros de su familia fue su mayor recompensa. Un día, Roberto insistió en acompañarla. «Quiero conocerlos», dijo él, para sorpresa de ella. Verónica dudó. «No creo que sea una buena idea. Es complicado». «¿Por qué?» «Te avergüenzas de mí», bromeó él, pero había una inseguridad subyacente en su tono. Verónica se dio cuenta de que para él era importante. «No, claro que no. Es que ellos no saben nada de nuestro acuerdo». Él asintió. «No les diremos nada. Solo soy tu novio, preocupado por la salud de tu padre». La visita fue tensa al principio. El padre de Verónica, un hombre de ojos cansados pero orgullosos, miró a Roberto con escepticismo desde su silla de ruedas. Pero Roberto, para asombro de Verónica, dejó a un lado su arrogancia de CEO. Habló con su padre de hombre a hombre, sobre deportes, sobre la ciudad, escuchando sus historias con un respeto genuino. Jugó a las cartas con Clara, dejándola ganar y haciéndola reír por primera vez en semanas. Al irse, el padre de Verónica tomó la mano de su hija. «Ese hombre», dijo con voz áspera, «te mira como si fueras la única mujer en el mundo. No lo dejes escapar». Las palabras conmovieron a Verónica profundamente. En el coche de vuelta, un cómodo silencio se instaló entre ellos. Verónica lo rompió. «Gracias, Roberto. Por lo de hoy. Ha significado mucho para mí». Él la miró, su expresión seria. «Tu familia es fuerte, Verónica. Como tú. Ahora entiendo de dónde lo sacas». Se detuvo en un semáforo en rojo y, sin pensarlo, se inclinó y la besó. No fue un beso para las cámaras, no fue una improvisación calculada. Fue un beso lento, tierno y profundo, lleno de todas las palabras que no se habían atrevido a decir. Verónica le devolvió el beso, sus manos subiendo hasta su cuello, enredándose en su cabello. Todo se desvaneció, el contrato, la venganza, el pasado. Solo existía aquel momento, aquella conexión innegable y abrumadora. Cuando se separaron, sin aliento, se miraron a los ojos. «Verónica», comenzó él, su voz ronca. Pero el teléfono sonó, rompiendo el hechizo. Era Javier. «Roberto, tienes que ver esto». «Enciende la televisión». El canal de noticias de finanzas. Roberto puso la llamada en altavoz mientras encendía la pequeña pantalla del coche. La cara de Ricardo Vargas llenaba la pantalla. Estaba en una entrevista, con su sonrisa de tiburón. Y mientras Alcántara Holdings se tambalea, su CEO, Roberto Alcántara, parece más preocupado por su nueva y glamurosa vida social. Pero,
¿Quién es realmente la mujer a su lado? Fuentes cercanas nos informan de que Verónica Flores no es quien parece. Proviene de una familia sumida en deudas, con un padre discapacitado y una hermana enferma. Parece que su repentina aparición en la alta sociedad es menos un cuento de hadas y más un plan de negocios muy bien calculado. En la pantalla aparecieron las fotos que el detective de Isabella había tomado, Verónica entrando al hospital, las facturas, la cara de su hermana Clara. La humillación fue total y absoluta. Era un ataque brutal y público, diseñado para destruirla, para pintarla como una cazafortunas. Verónica sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «Oh, Dios mío», susurró, el horror ahogando su voz. Roberto apagó la televisión, su rostro una máscara de furia helada. Apretó el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «Ese hijo de perra», siseó entre dientes. No la miró, no dijo nada más. El silencio que llenó el coche era peor que cualquier grito. Verónica no sabía qué pensar. ¿La culparía él? ¿Creería que, de alguna manera, esto era su culpa? Cuando llegaron al ático, él se sirvió un whisky, bebiéndolo de un solo trago. Ella lo observaba, con el corazón encogido de miedo. «Roberto, yo». «No es tu culpa», la interrumpió él, su voz era cortante, pero no la dirigía a ella, sino a la situación. «Es culpa mía. Subestimé lo bajo que podía caer. No solo me ataca a mí, sino que te utiliza a ti. Utiliza a tu familia». Se dio la vuelta para mirarla, y en sus ojos no había culpa ni sospecha, sino una furia protectora que la dejó sin aliento. «Esto ya no es por los negocios. Ni por Isabella. Esto es personal. Ha cruzado una línea que nunca debió cruzar». Su teléfono volvió a sonar. Esta vez, era un número desconocido. Verónica lo vio en el identificador y sintió un escalofrío. Con una mano temblorosa, contestó. «Verito, ¿has visto las noticias? El mundo entero sabe lo desesperada que estás». La voz de Ricardo Vargas, suave como la seda y afilada como el cristal, le taladró el oído. «Esto es solo el principio. Puedo hacer que sea mucho peor. O puedes ser inteligente». Roberto la observaba, intentando descifrar su expresión de puro terror. «¿Qué quieres, Ricardo?», susurró ella al teléfono. «Quiero que trabajes para mí. Dame información sobre los próximos movimientos de Roberto. Ayúdame a hundirlo. Si lo haces, no solo detendré esta campaña mediática, sino que le daré a tu familia el dinero que necesitan. Una vida cómoda, para siempre. Piénsalo. Tu lealtad a un hombre que te contrató para una farsa, o el futuro de tu familia. Tienes 24 horas para decidir». Colgó. Verónica se quedó con el teléfono en la mano, un pedazo de plástico frío que representaba una elección imposible. Miró a Roberto, que la miraba con una intensidad expectante. ¿Cómo podía contarle esto? Si le decía la verdad, él nunca volvería a confiar en ella. Y si no se lo decía, ¿cómo podría mirarlo a la cara sabiendo que tenía que traicionarlo para salvar a su hermana y a su padre? Ricardo Vargas había tendido su trampa. No era solo un ataque a su reputación, era una bomba de tiempo colocada directamente en el corazón de la frágil confianza que ella y Roberto habían construido. El hombre que la besó con una ternura inesperada minutos antes ahora dependía de ella, y su enemigo le ofrecía la única solución aparente para proteger a su sangre. La elección era devastadora, la lealtad a un amor incipiente nacido de una mentira, o el sacrificio de ese amor por el bien de su familia. Y el tiempo corría. La voz de Ricardo Vargas resonó en el silencio del ático mucho después de que la llamada terminara, un veneno persistente en el aire. Verónica se quedó paralizada, el teléfono resbalándose de sus dedos entumecidos y cayendo sobre la alfombra con un golpe sordo. Su mente era un campo de batalla. De un lado, la imagen del rostro de su hermana Clara, pálido y luchando por respirar; del otro, los ojos de Roberto, llenos de esa furia protectora que la había hecho sentir segura por primera vez en años. La elección era un cuchillo de dos filos, traicionar al hombre que estaba empezando a amar o condenar a su familia a una vida de miseria bajo el pulgar de los Vargas.
Roberto cruzó la habitación en 2 zancadas, su expresión dura pero teñida de preocupación. Levantó la barbilla de Verónica con un dedo para obligarla a mirarlo. ¿Quién era? ¿Qué te han dicho? Las palabras se atascaron en la garganta de Verónica. Contarle la oferta de Ricardo sería admitir que era un eslabón débil, que su pasado la hacía vulnerable a él y a su imperio. Se convertiría en un riesgo, en un problema. La confianza que habían construido, ladrillo a ladrillo, se derrumbaría. Decidió mentir, una decisión nacida del pánico y de un deseo desesperado por protegerlo de la elección que le habían impuesto. Era mi madre. Llorando. Vio las noticias, improvisó, odiándose a sí misma por la facilidad con la que fluía la mentira. Ocultarle la verdad se sentía como una traición en sí misma. Roberto la estrechó entre sus brazos, un abrazo fuerte y reconfortante. Él aceptó su mentira sin dudarlo, y esa confianza inmerecida la hizo sentir aún peor. Lo solucionaremos, Verónica. Te lo juro. Voy a hundir a ese desgraciado hasta un punto en el que ni su padre podrá reconocerlo. Se apartó un poco, tomándole el rostro entre las manos. Primero lo primero. Tu familia. Los voy a trasladar. Mañana mismo los sacaré de la ciudad, los llevaré a una de mis casas en la costa. Con personal médico privado, seguridad. Nadie podrá acercarse a ellos. Nadie volverá a usar a tu familia para hacerte daño. La magnitud de su gesto la abrumó. Él no solo la estaba protegiendo lo que más le importaba a ella en el mundo. La culpa la devoró por dentro. ¿Cómo podía considerar siquiera la oferta de Ricardo cuando Roberto estaba haciendo esto por ella? Y, sin embargo, la voz insidiosa de Ricardo resonaba en su cabeza, ¿y qué pasará cuando su juego termine? ¿Crees que te mantendrá a ti y a tu familia para siempre? La duda era una semilla venenosa. Esa noche, Verónica no pudo dormir. Mientras Roberto trabajaba en su despacho, en pie de guerra contra el ataque mediático, ella se sentó junto a la ventana, viendo las luces de la ciudad como estrellas distantes y frías. Se debatía entre la lealtad y el miedo, el corazón y la razón. La razón le decía que la oferta de Ricardo era la única garantía a largo plazo para su familia. Su contrato con Roberto era temporal. El amor que sentía por él era real o un espejismo nacido de la gratitud y la proximidad. El corazón, sin embargo, le gritaba que confiar en Roberto era la única opción. Le decía que lo que había entre ellos era demasiado fuerte para ser una farsa. Al amanecer, tomó una decisión. No podía traicionar a Roberto. Se enfrentaría a Ricardo a su manera. Lo contactó, utilizando un teléfono desechable que compró en una tienda abierta 24 horas. Acepto, dijo con una voz que temblaba pero sonaba decidida. Me reuniré contigo. Pero tiene que ser en mis términos. Ricardo, triunfante, aceptó. Quedaron en encontrarse esa misma noche en un lugar público pero discreto, la sección de libros raros de la Biblioteca Pública Central, justo antes de la hora de cierre. Verónica sabía que era una locura, un riesgo inmenso. Pero necesitaba ganar tiempo y, sobre todo, necesitaba saber qué planeaba Ricardo exactamente. Fingió normalidad durante todo el día. Ayudó a Roberto a coordinar el traslado de su familia, hablando con su madre con una calma que no sentía, asegurándole que todo estaría bien. Roberto estaba completamente inmerso en su contraataque. Lanzó un comunicado de prensa demoledor, no defendiéndose, sino atacando las prácticas empresariales depredadoras de Vargas, aludiendo a viejos escándalos que su equipo de abogados había desenterrado. Estaba poniendo toda su maquinaria de guerra en marcha. Esa tarde, mientras Roberto estaba en una reunión con sus abogados, Verónica se escapó. Se puso ropa discreta, se cubrió el pelo con un pañuelo y tomó el metro hasta la biblioteca. El lugar estaba casi vacío. El olor a papel viejo y silencio era casi sepulcral. Encontró a Ricardo esperando en un pasillo oscuro, entre volúmenes encuadernados en cuero. Su sonrisa era de suficiencia pura. Sabía que tomarías la decisión correcta, Verito. La lealtad es un lujo que los pobres no pueden permitirse. Déjate de discursos, espetó ella, su voz baja y urgente.
¿Qué es lo que quieres? Simple. Alcántara está preparando una contraoferta para defender su filial. Es su última carta. Necesito los detalles. La cifra exacta, los inversores secretos que ha conseguido, la estrategia de presentación. Dámelos y cumpliré mi parte del trato. Él se acercó, su presencia era invasiva y amenazante. Verónica retrocedió instintivamente. ¿Y cómo sé que puedo confiar en ti? ¿Cómo sé que no expondrás a mi familia de todos modos? Él soltó una carcajada. No lo sabes. Pero es la única opción que tienes. Tienes hasta mañana por la noche. O me traes la información o las fotos de tu dulce hermanita estarán en la portada de todos los tabloides, con una historia desgarradora sobre cómo su familia depende de los favores de su hermana mayor para sobrevivir. La amenaza era vil, calculada. Verónica se sintió atrapada, el pánico le oprimía el pecho. Pero en medio de ese miedo, un plan desesperado comenzó a formarse en su mente. Tenía que jugar su propio juego. Necesito una prueba. Un gesto de buena fe. Retira ahora mismo la historia de las noticias. Llama a tus contactos. Demuéstrame que puedes deshacer el daño que has hecho. Ricardo la estudió, sopesando su petición. Luego asintió. De acuerdo. Pequeña prueba. Verás los resultados por la mañana. Pero no olvides el plazo. Mañana por la noche. El futuro de tu familia está en tus manos. Salió de la biblioteca silbando suavemente. Verónica se apoyó contra una estantería, el cuerpo temblándole por la tensión. Había comprado unas horas. Ahora tenía que hacer algo imposible, encontrar una manera de derrotar a Ricardo sin traicionar a Roberto. Regresó al ático justo cuando Roberto llegaba. ¿Dónde estabas?, preguntó él, su tono no era de sospecha sino de preocupación. Te llamé varias veces. Salí a tomar aire. Necesitaba pensar, mintió ella una vez más. Cada mentira era un ladrillo más en el muro que estaba construyendo entre ellos. Estás pálida. ¿Estás bien? Él la atrajo hacia sí, su calor era un bálsamo para su alma helada. Se aferró a él, enterrando la cara en su pecho, inhalando su aroma como si fuera oxígeno. Solo estoy asustada, susurró, y esa, al menos, era la verdad. Esa noche, mientras Roberto dormía agotado en su cama, Verónica entró en su despacho. Sabía que se estaba adentrando en un terreno peligroso. Buscó entre los papeles de su escritorio. No buscaba la contraoferta. Buscaba otra cosa, algo que su conversación con él días antes le había sugerido, algo sobre el pasado, sobre edificaciones del sol. Utilizó sus conocimientos de investigadora para navegar por los archivos de la empresa, buscando conexiones, pistas. Encontró archivos antiguos, transferencias, nombres que se repetían. Y entonces lo vio. Una carpeta digital etiquetada como Proyecto Fénix. Era de hacía 15 años. Contenía los detalles de la adquisición del terreno donde antes estaba su barrio. Pero no solo eso. Contenía correos electrónicos internos entre el padre de Ricardo y sus abogados, detallando con una frialdad escalofriante la estrategia para ablandar a los propietarios, para forzar las ventas. Hablaban de incendios accidentales, de presiones a inspectores, de deudas fabricadas. Era la prueba de todo lo que su padre siempre había sospechado. Era la prueba de que el Imperio Vargas se había construido sobre las ruinas de su familia y de muchas otras. Imprimió los documentos más incriminatorios, su corazón latiendo con una mezcla de terror y vindicación. Esto era más grande que la OPA. Esto podía destruirlos para siempre. A la mañana siguiente, las noticias sobre Verónica y su familia habían desaparecido misteriosamente de los medios. Roberto se mostró sorprendido, pero aliviado. Mi equipo de relaciones públicas es bueno, pero no tan bueno. Parece que Vargas se ha asustado por mi comunicado y ha dado marcha atrás para evitar un escándalo mayor. Verónica asintió, sin decir nada. La prueba de Ricardo había sido entregada. El plazo seguía corriendo. Pasó el día con una ansiedad febril. Roberto,
Lleno de una nueva confianza, ultimaba los detalles de su contraoferta, una jugada financiera brillante que presentaría en una reunión de emergencia del consejo a la mañana siguiente. Vargas no sabrá que lo golpeó, le dijo, sus ojos brillando de anticipación. ¿Te imaginas su cara cuando vea esto? Le mostró la presentación en su portátil. Verónica vio las cifras, los nombres de los inversores. Vio la información que Ricardo quería, allí mismo, en la pantalla. Y sintió como si una mano helada le apretara el corazón. Esa noche, la tensión en el ático era palpable. Roberto estaba eufórico, seguro de su inminente victoria. Verónica estaba al borde del colapso. Se excusó, diciendo que necesitaba descansar, y se encerró en su habitación. Miró los documentos que había impreso, el proyecto Fénix. Luego miró la copia que había hecho en una unidad USB. Su plan era una apuesta suicida. Si fallaba, perdería todo, a Roberto, a su familia, su libertad. Cogió de nuevo el teléfono desechable. Llamó a Ricardo. Tengo la información, dijo, su voz era un susurro hueco. Bien. Te enviaré una dirección. Ven sola. No, replicó ella, su voz ganando una fuerza inesperada. Nos reuniremos en otro lugar. Un sitio que yo elijo. La antigua obra de mi padre, junto al río. En una hora. Ven solo tú también. Si veo a alguien más, el trato se cancela y estos documentos van directamente a la prensa. Hubo un silencio en la línea. Ricardo estaba sorprendido por su audacia. ¿De qué documentos hablas? Oh, ¿sabes de qué hablo? Proyecto Fénix. ¿Te suena? El silencio de Ricardo fue toda la confirmación que necesitaba. No sé cómo los conseguiste, dijo finalmente, su voz llena de veneno, pero acabas de cometer el mayor error de tu vida. El error lo cometisteis vosotros hace 15 años, respondió ella y colgó. Mientras tanto, Isabella, furiosa por la repentina desaparición de las noticias, sospechaba que Ricardo la había traicionado. Desesperada por recuperar el control, hizo su propia jugada. Llamó a Roberto. Roberto, cariño, tenemos que hablar, dijo con su voz más melosa. Se trata de tu querida Verónica. Creo que hay algo que deberías saber sobre su lealtad. En la antigua obra abandonada, la brisa fría del río levantaba polvo y olía a hormigón y a recuerdos amargos. Verónica esperaba en la penumbra, su silueta recortada contra el esqueleto de un edificio sin terminar. Llevaba una pequeña grabadora en el bolsillo. Un coche de lujo se detuvo y Ricardo Vargas bajó de él. Se veía fuera de lugar con su traje caro en medio de la ruina. ¿Dónde está?, preguntó sin preámbulos. Verónica sacó la unidad USB de su bolsillo y la sostuvo en alto. La contraoferta de Roberto está aquí. Pero antes, tú me das algo. Una confesión grabada. Admitiendo todo lo que le hicisteis a mi padre y a las otras familias. Ricardo se rió a carcajadas. ¿Te has vuelto loca? ¿Crees que soy estúpido? No, creo que eres arrogante. Y estás desesperado. Necesitas esta información para mañana. Y yo necesito justicia. Es un intercambio. Él la miró, su sonrisa desapareciendo, sus ojos endureciéndose. Se acercó a ella, despacio. Te daré algo mejor, Siseo, y su mano se movió tan rápido que ella apenas pudo reaccionar. No llevaba un arma. Llevaba una carpeta. La abrió y se la mostró. Eran fotos. Fotos nítidas, en primer plano, de su hermana Clara durmiendo en su nueva habitación en la casa de la costa. Había conseguido pasar la seguridad de Roberto. La sangre se heló en las venas de Verónica. La implicación era clara, podía llegar a su hermana en cualquier momento. El juego se acabó, Verito. Dame la memoria USB. Ahora. Justo en ese momento, el teléfono de Roberto, que había estado ignorando a Isabella, vibró con un mensaje de su jefe de seguridad. Señor Alcántara, tenemos un problema. Se ha detectado una brecha en el perímetro de la casa de la costa. Las cámaras muestran a un hombre tomando fotos a través de la ventana de la señorita Clara. Lo perdimos,
pero hemos identificado el vehículo. Pertenece a Ricardo Vargas. Además, la señorita Flores acaba de salir del edificio. Su teléfono indica que se dirige a la zona industrial junto al río. Roberto leyó el mensaje, y todas las piezas del rompecabezas encajaron de la forma más horrible posible. La llamada que había escuchado, la palidez de Verónica, su comportamiento extraño. La mentira. Lo había estado engañando. Se sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Isabella seguía hablando por teléfono, pero él ya no la oía. Solo sentía el rugido de la traición. Verónica le había dado la espalda. Iba a entregarle su empresa, su futuro, al hombre que más odiaba en el mundo. El dolor dio paso a una furia helada. Javier, gritó a su intercomunicador, prepara el coche. Y llama a la policía. Tengo la dirección. Les vamos a dar un espectáculo que no olvidarán. De vuelta en la obra, con las fotos de su hermana frente a ella, Verónica se sintió derrotada. Las lágrimas de frustración picaban en sus ojos. Su plan, su apuesta desesperada, había fracasado. Lentamente, con la mano temblorosa, le entregó la unidad USB a Ricardo. Él sonrió, una sonrisa de pura maldad. Chica inteligente, dijo, guardándose la memoria en el bolsillo. Ves, al final todos tienen un precio. Y en ese instante, las luces de varios coches iluminaron la escena, sus sirenas rompiendo el silencio de la noche. La policía rodeó el lugar. Ricardo se quedó congelado, sorprendido. Pero antes de que nadie pudiera moverse, un coche negro derrapó hasta detenerse a pocos metros de ellos y Roberto Alcántara salió de él. No miró a la policía, no miró a Ricardo. Sus ojos azules, fríos como el Ártico, se clavaron en Verónica. La mirada no era de alivio ni de rescate. Era una mirada de puro desprecio y dolor, la mirada de un hombre que había sido apuñalado por la espalda por la única persona en la que había empezado a confiar. Así que es verdad, dijo, su voz era tan cortante que podría haber desollado a un hombre. Lo vendiste todo. Por él. Verónica miró la unidad USB en la mano de Ricardo, luego la cara de Roberto, devastada por la traición, y se dio cuenta de que no importaba lo que dijera. No importaban sus intenciones. La escena hablaba por sí sola. Había elegido y, a ojos de Roberto, lo había elegido a él. El resplandor intermitente de las luces de policía pintaba la escena en grotescos tonos de azul y rojo, congelando el momento en una pesadilla silenciosa. La acusación de Roberto, cruda y llena de dolor, flotaba en el aire entre ellos, más pesada que el hormigón a medio construir que los rodeaba. Verónica sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Intentó hablar, formular una explicación, pero las palabras murieron en sus labios. ¿Cómo podía explicar la unidad USB en manos de Ricardo, las fotos de su hermana, su presencia allí, sin que pareciera la confesión de una traición monumental? Parecía exactamente lo que era, una traidora sorprendida en el acto. La mirada de Roberto la atravesó, fría y vacía. Se había cerrado, la calidez y la vulnerabilidad que había empezado a mostrarle habían desaparecido, reemplazadas por el muro de hielo del empresario despiadado. Se dirigió a los policías con una autoridad gélida. Este hombre, Ricardo Vargas, me ha estado chantajeando. Me amenazó con dañar a mí, a la señorita Flores y a su familia si no le entregaba información confidencial de mi empresa. Ricardo soltó una carcajada, aunque había un deje de nerviosismo en ella. Eso es ridículo. La señorita Flores y yo teníamos un acuerdo de negocios. Ella me vendió la información voluntariamente. Revisen esa memoria USB, verán que contiene secretos corporativos de Alcántara Holdings. Verónica intervino, su voz un hilo desesperado. No es cierto. No contiene la contraoferta. No la tiene. Roberto ni siquiera la miró. Su desprecio era un muro de piedra. Un oficial de policía tomó la memoria USB de la mano de Ricardo. La revisaremos, señor. Por ahora, ambos tendrán que acompañarnos para hacer una declaración. Mientras la policía se llevaba a un Ricardo que protestaba airadamente, Roberto finalmente se giró hacia Verónica. Ella esperaba un grito,
una explosión de ira, pero lo que recibió fue mucho peor, una indiferencia calculada. Tu contrato está terminado, dijo, su voz era plana, sin emociones. El dinero acordado será transferido a tu cuenta. Considera nuestros asuntos concluidos. Mi personal de seguridad se asegurará de que tu familia permanezca segura hasta que puedan hacer sus propios arreglos. No te quiero cerca de ellos. No te quiero cerca de mí. Nunca más. Cada palabra era un golpe, preciso y letal. Él le estaba dando lo que le correspondía por contrato, pero le estaba arrancando todo lo demás, su confianza, su respeto, su afecto. Era como si estuviera cerrando una mala transacción comercial. Roberto, por favor, tienes que escucharme, suplicó ella, dando un paso hacia él. ¿Puedo explicarlo? Él retrocedió como si ella fuera veneno. No quiero tus explicaciones, Verónica. Vi todo lo que necesitaba ver. Espero que el dinero que te dio Vargas te sirva de algo. Vendiste tu alma al mejor postor. Resulta que yo sobreestimé mi oferta. Se dio la vuelta y caminó hacia su coche sin mirar atrás, dejándola sola en medio de las ruinas, rodeada por el eco de sus palabras y las luces moribundas de las patrullas. La sensación de abandono era absoluta. En la comisaría, la verdad salió a la luz, pero de una manera que solo benefició a Roberto. La unidad USB no contenía los secretos de la contraoferta. Verónica, en su desesperada jugada, la había llenado con los archivos del proyecto Fénix. Pero Ricardo, previendo un posible doble juego, había negado todo conocimiento de ese proyecto. Afirmó que Verónica le había prometido los datos financieros y que evidentemente le había tendido una trampa con documentos falsos. Sin la confesión grabada de Ricardo, los papeles del proyecto Fénix eran solo viejos documentos de empresa, difíciles de vincular directamente con un delito. El intento de chantaje era difícil de probar sin la cooperación de Verónica. Acorralada, asustada por su familia y aplastada por el desprecio de Roberto, Verónica se aferró a la historia más simple. Ricardo la había presionado, pero ella nunca tuvo la intención de traicionar a Roberto. Se convirtió en su palabra contra la de Ricardo, una batalla legal que se alargaría durante meses. Para Roberto, nada de eso importaba. Lo único que le importaba era el hecho de que ella había ido a ese encuentro. Le había mentido. Le había ocultado cosas. A sus ojos, ella había demostrado no ser diferente de Isabella, una mujer que tomaba decisiones basadas en su propio interés, sin importarle el daño que causara. Liberado bajo fianza, Roberto se refugió en su trabajo. Presentó la contraoferta al día siguiente. Fue un golpe maestro, una jugada brillante que pilló a todos, incluido a Vargas, por sorpresa. No solo salvó su filial, sino que fortaleció su posición en el mercado. Ganó la guerra empresarial, pero la victoria le supo a ceniza. El ático, antes un símbolo de su poder, ahora se sentía vacío y silencioso. Echaba de menos el sonido de su risa, el aroma de su perfume, las conversaciones hasta altas horas de la noche. Se encontraba mirándose en los cristales de su despacho, no con el orgullo del ganador, sino con la desolación de un hombre que se había quedado solo. Verónica, por su parte, desapareció de su vida. Utilizó el dinero del contrato para mudarse con su familia a una pequeña ciudad en el campo. Abrió la galería de arte con la que siempre había soñado, un espacio modesto pero lleno de luz y obras de artistas locales. Dedicó su vida a cuidar de su padre y su hermana, cuyo tratamiento finalmente podía permitirse sin apuros. Construyó una vida tranquila, una fortaleza de paz para protegerse del recuerdo del hombre que había amado y perdido. Pero la ausencia de él era un dolor sordo y constante. A menudo, por la noche, recordaba el tacto de sus manos, la profundidad de su mirada antes de que el desprecio lo congelara todo. Se preguntaba si alguna vez volvería a sentir algo parecido. Pasaron 6 meses. La batalla legal entre Vargas y Alcántara se recrudeció. Los abogados de Roberto, incitados por su jefe, no cejaron en su empeño. Finalmente, durante el proceso de descubrimiento, encontraron algo. Un antiguo contable descontento de la empresa de Vargas, animado por la ofensiva de Alcántara, decidió hablar.
Proporcionó pruebas irrefutables, libros de contabilidad ocultos que conectaban directamente al padre de Ricardo y a él mismo con el proyecto Fénix, con el blanqueo de dinero y la extorsión sistemática a los antiguos vecinos de Verónica. Era la pistola humeante. Con esa nueva prueba, los viejos documentos de Verónica adquirieron un nuevo y devastador significado. Una tarde, Javier entró en el despacho de Roberto con una copia de la declaración del contable. «Tenías que ver esto», dijo Javier en voz baja, dejándole los papeles sobre la mesa. Roberto empezó a leer, al principio con desinterés, y luego con una creciente sensación de horror. Dio los detalles, los nombres de las familias arruinadas, la descripción del incendio accidental, el entramado de mentiras que había destrozado la vida del padre de Verónica. Entendió la presión bajo la que ella había estado, el terror que debió sentir. La unidad USB que ella le entregó a Ricardo no era para traicionarlo a él. Era una bomba. Un acto suicida para intentar conseguir justicia para su familia, aunque eso la destruyera a ella en el proceso. La revelación lo golpeó con la fuerza de un tsunami, barriendo su orgullo, su ira y su dolor, dejando solo una verdad desnuda y brutal: él se había equivocado. Terriblemente equivocado. La había juzgado, la había condenado sin escucharla, ciego por su propio orgullo herido. La imagen de su rostro en aquella obra abandonada, suplicante, aterrorizado, volvió para atormentarlo. El dolor en sus ojos no era de culpa, era de desesperación. Y él, en su arrogancia, lo había confundido con traición. Salió de su despacho como un autómata. Subió a su coche sin saber a dónde iba, pero sus manos lo condujeron fuera de la ciudad. Condujo durante horas, guiado por una dirección que había memorizado el día que organizó el traslado de la familia de Verónica, una dirección que se había prometido a sí mismo olvidar. Llegó al pequeño pueblo al atardecer. Encontró la galería de arte, el Renacer, en la calle principal. Era un local pequeño, con un gran ventanal que dejaba ver el interior, lleno de cuadros coloridos. Y allí estaba ella. De espaldas a él, hablando con una pareja de ancianos, su rostro iluminado por una suave sonrisa. Llevaba el pelo suelto, vestía de forma sencilla y se movía con una serenidad que nunca le había visto en la ciudad. Parecía feliz. Parecía en paz. Parecía completa, sin él. El dolor y el arrepentimiento lo golpearon con una fuerza física que lo hizo jadear. Todo el poder, todo el dinero, no significaban nada en ese momento. Lo había tenido todo en esa mujer, su inteligencia, su fuerza, su lealtad inquebrantable, y la había desechado como si no fuera nada. La pareja de ancianos se fue, y ella se quedó sola en la galería, ajustando un cuadro en la pared. Él respiró hondo y empujó la puerta. La campanilla sobre la puerta sonó, un sonido delicado en el silencio. Verónica se giró, y al verlo, la sonrisa desapareció de su rostro. Fue reemplazada por una sorpresa atónita, seguida de una expresión cautelosa, la de alguien que protege una vieja herida. Roberto, susurró, su nombre sonaba extraño en sus labios. Él se quedó inmóvil junto a la puerta, sintiéndose como un extraño, un intruso en el santuario de paz que ella había construido. ¿Qué haces aquí? Yo, lo sé todo, dijo él, su voz era ronca, apenas audible. El contable. El proyecto Fénix. Sé lo que hiciste. Lo que intentaste hacer. Caminó hacia ella, lentamente, como si se acercara a un animal asustado. Se detuvo a 1 metro de distancia. Tenías las pruebas para destruirlos y me las diste indirectamente a través de esa memoria, esperando que yo las encontrara. Me lo jugué todo, Verónica, todo, creyendo la mentira que mis propios ojos me contaron. Te usé para un juego de venganza y te arrastré a un infierno que ya conocías demasiado bien. Te puse en una posición imposible, te forcé a elegir, y luego te condené por la elección que tomaste para sobrevivir. Fui un ciego, un arrogante, un completo idiota. Sus palabras eran una confesión, un mea culpa despojado de todo orgullo. Verónica lo escuchaba, su expresión impenetrable, pero vio una lágrima solitaria rodar por su mejilla. Nada de lo que pueda decir puede cambiar el dolor que te causé. No estoy aquí para pedirte que me perdones. Sería demasiado pedir.
Solo estoy aquí para decirte que lo siento. Y que entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Fue valiente. Fue increíblemente valiente. Hubo un largo silencio, lleno de 6 meses de palabras no dichas. Verónica finalmente habló, su voz temblorosa. ¿Por qué ahora, Roberto? ¿Por qué venir ahora? Porque ganar no significa nada sin ti, admitió, y la verdad de esas palabras lo estremeció hasta la médula. He pasado los últimos 6 meses en la cima de mi mundo, y me he sentido más vacío que nunca. Te echo de menos, Verónica. Echo de menos tu fuerza, tu inteligencia, tu risa. Echo de menos a la mujer que me hizo ver más allá de mi propio ego. Te amo. Me enamoré de ti en medio de todas las mentiras, y fui demasiado estúpido para darme cuenta hasta que te perdí. Le tendió la mano, no para tomarla, sino como una ofrenda. No te pido que vuelvas a ese mundo. Sé que encontraste la paz aquí. Pero si me dieras una oportunidad, solo una, de demostrarte que puedo ser el hombre que mereces, yo dejaría ese mundo atrás por ti. Construiríamos uno nuevo. Juntos. Verónica lo miró, vio la sinceridad en sus ojos llenos de arrepentimiento. Vio al hombre despojado de su imperio, ofreciéndole su corazón. La herida en su propio corazón, que creía cicatrizada, se abrió, no con dolor, sino con una abrumadora ola de amor. Dio un paso adelante y, en lugar de tomar su mano, le tocó el rostro, sintiendo la aspereza de su barba incipiente, la calidez de su piel. Él cerró los ojos ante su tacto, como un hombre que ha encontrado agua después de cruzar un desierto. ¿Y nuestros hijos?, susurró ella, una pregunta que surgió de lo más profundo de su ser, un sueño que no se había atrevido a tener. Les contaríamos la historia de cómo su padre contrató a su madre para darle celos a otra mujer. Roberto abrió los ojos, una sonrisa temblorosa, la primera sonrisa real en meses, iluminó su rostro. La atrajo hacia sí, su abrazo fue desesperado y tierno a la vez, como si nunca más fuera a soltarla. Les contaremos la historia de cómo su padre era un tonto que casi pierde lo mejor que le ha pasado en la vida, susurró contra su pelo, y como su madre, que es la mujer más fuerte y valiente del mundo, le enseñó lo que es el amor de verdad. Se besaron, y fue un beso que selló el final de la farsa y el comienzo de la verdad. Un beso que redimió los errores, sanó las heridas y prometió un futuro construido no sobre contratos y mentiras, sino sobre una base sólida de confianza, respeto y un amor que había demostrado ser lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a la tormenta. Roberto vendió su participación mayoritaria en Alcántara Holdings y se mudó al pequeño pueblo. Invirtió en la galería de Verónica, ayudándola a crecer, pero siempre respetando que era su sueño, su espacio. Tuvieron 2 hijos, un niño y una niña, que crecieron rodeados de arte y amor, ajenos a la dramática historia que había unido a sus padres. Ricardo Vargas y su padre fueron condenados, sus imperios desmantelados por el peso de sus propios crímenes. Isabella desapareció de la escena social, un eco lejano de un pasado que ya no importaba. Lo contrató por una obsesión, por un orgullo ciego, creyendo que una exnovia era el trofeo más importante. Pero cuando la vio renacer, feliz y amada lejos de él, el arrepentimiento y el amor verdadero le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Roberto y Verónica es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una vida no reside en las venganzas ni en los imperios, sino en el amor incondicional y el respeto mutuo. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y el arrepentimiento, en la persona que siempre debimos ser. Y si te ha gustado, suscríbete al canal.